cómo realizar un sermón y a veces no sabemos ni qué texto vamos a agarrar. No sé si usted ha escuchado a algunos predicadores también que agarran un texto, pero nunca predican de ese texto. Le hablan de la venida de Cristo, le hablan de la creación al mismo tiempo, le hablan de todo, hacen un chilaquil. Pero ¿sabe por qué? Porque no conoce bien la estructura de hacer un mensaje. Entonces hoy queremos ver parte de, esta no es la hermenéutica en su totalidad, es parte de la hermenéutica. La materia de hermenéutica es un poquito más explícita y yo creo que si iniciamos bien como es la materia, ustedes no le van a entender, pero vamos a hacer lo que ustedes pidieron, cómo realizar un mensaje. Entonces vamos a ver primeramente los diferentes tipos de sermones bíblicos. Solo quiero que me acompañen a leer, aquí ustedes no van a escribir nada, quiero que ustedes me acompañen a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí hay ciertas preguntas que el apóstol Pablo hace a los romanos en esta enseñanza. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Si nosotros como cristianos no predicamos la palabra de Dios o no trazamos bien nuestros mensajes para que la gente crea en el Señor Jesucristo y se le predique debidamente el plan de salvación, muchas veces nosotros queremos hablarle a una persona de Cristo y cuando salimos a evangelizar, ¿sabe cómo decimos? Predícale tú. O predícale tú, hermano, es que tú tienes más experiencia, predícale tú. Siempre como que culpamos a alguien porque no sabemos desarrollar. Ahora, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente, aún todavía, que no han escuchado la palabra de Dios. Aún hay muchos que les falta escuchar realmente el plan de salvación. Pero para esto debemos prepararnos. Dios quiere que nosotros estemos preparados para llevar su evangelio, pero también que lo gritemos, también que lo anunciemos, también, no solamente que lo estudiemos, no solamente que lo guardemos así, no, que lo pongamos en práctica. Aquí es ponerlo en práctica en su totalidad, porque de qué nos sirve que nosotros estemos estudiándolo, pero no lo gritemos, no lo enseñemos. Lo necesitamos enseñarlo. Más adelante dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? ¿Cómo van a escuchar? El conocer la palabra de Dios no solamente nos dice, hermano, que nos quedemos callados, sino que lo prediquemos, lo anunciemos. Y más adelante vamos a ver cómo nos enseñan algunos predicadores en su tiempo. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos enviar gente a predicar. Necesitamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía, me llegaban 40, 30 misioneros y esos los enviaban al estado de Guerrero para predicar el plan de salvación? Nosotros, como iglesia de Cristo Jesús, en este tiempo tan difícil, necesitamos hombres y mujeres que anuncien y vayan y prediquen la palabra bendita de Dios. Ahora, ¿qué dice? Bendito, ¿cuáles hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Hermanos, Dios nos bendice cuando nosotros llevamos el plan de salvación. Romanos capítulo 10, versículo 14, 15 lo dice. Ahora vamos a ver. Un mensaje bíblico es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia, tomando del texto su tema
desarrollando el tema en conformidad con la enseñanza general y de las Escrituras, y aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes. Tenemos que basarnos con nuestro texto, amado mío. Hay que recordar que así como hay necesidades económicas en los momentos más difíciles, también hay necesidades espirituales. Hay que ver que no en todos los tiempos hay momentos. ¿Cómo va usted a escoger su texto? Porque, por ejemplo, le voy a poner, en una boda no va a usar un texto de funeral, ¿sí? O en una predicación que va a predicarle a una persona, va a evangelizar, no le va a predicar algo que no vaya referente al arrepentimiento. Usted va a predicar y va a extender el plan de salvación, ¿sí? Pero usted completamente se tiene que enfocar, se va a enfocar, hermanos míos, de buscar la gloria de Dios. Ustedes van a tratar de que se predique adecuadamente al tiempo en el que usted está viviendo en ese momento. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente, ¿cómo le predicaré? ¿Sí? Hay que buscar un texto adecuado al momento de la necesidad. Si nosotros, por ejemplo, hay hermanos que están enfermos, les vamos a predicar de adecuadamente en ese momento. Entonces, hermano, por eso necesitamos elegir nuestro texto de lo que vayamos a hablar. Definitivamente el predicador tiene una grande responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad grandísima de llevar el mensaje del Evangelio a la persona, ya que de ello depende la salvación de los incrédulos y la edificación del cuerpo de Cristo. Por ello es importante que se preparen en el arte de la predicación. Hasta el momento hemos considerado las diferentes partes que forman un sermón bíblico. Ahora comenzaremos a estudiar las diferentes clases de sermón que existen. En términos generales existen 3 clases de sermones bíblicos, lo cuales vamos a ver, ¿sí? Ahora, ¿por qué la homilética la tenemos que usar en la prédica? En latín es homilía, que viene lo que es la homilía, o sea, la homilic, pero viene de la homilía, o sea, el derivado de la homilía, hermano, que es mensaje. Entonces, la homilética es una teología en el género discursivo mediante el cual se realiza predicación religiosa. Como tal, homilética designa a la vez el arte de la predicación y la disciplina que se encarga en un estudio. Nosotros, hermanos, tenemos que estudiarlo, tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo, y algo muy importante, tenemos que aprender, amado mío, usar, porque en realidad en nuestra predicación debe de haber una disciplina. Gloria a Dios. Ahora, la palabra como tal proviene del griego homiléticos, que significa reunión, conversación. En este sentido, la homilética es una disertación a través de la cual se explica, aplicando los principios generales de la teoría, una doctrina religiosa determinada principalmente la cristiana. Mire, hermano, la homilética es para desarrollar tu mensaje, para saber desarrollar tu mensaje. Es necesario que nosotros entendamos bien lo que es la homilética. Por eso vamos a estudiar lo que viene. ¿Por qué, amado mío? Porque de ahí depende cómo desarrollemos nuestra ¿qué? Nuestra predicación. A veces hay gente en el mundo que dice: Jesús nunca usó la homilética, los apóstoles no usaron la homilética. La pregunta es, entonces, ¿qué tenemos en la Biblia? ¿Por qué trazaron bien sus mensajes? ¿Por qué enseñaron bien? Independientemente, ellos siempre, amado mío, buscaron la unción del Espíritu Santo. Siempre. Así que como cristianos, lo primero que nosotros vamos a hacer, no sé si vayan a escribir allí, cómo preparar un mensaje o sermón desde el púlpito de la iglesia.
Lo primero que tenemos que buscar, la unción del Espíritu Santo en oración. Es lo primero que tenemos que buscar. Si usted no ora, si usted no tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, déjeme decirle, amado mío, que va a ser imposible de que usted realice su predicación. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que lo primero que debemos de tener nosotros es el Espíritu Santo. 2. Tiene que elegir el texto que desea desarrollar y enfocarte e interpretar para alcanzar a todos los oyentes. Si nosotros queremos predicar una predicación, nosotros somos transmisores, ¿sí? Lo pueden escribir lo que somos, si gustan. Nosotros somos transmisores. Los oyentes son receptores. Si nosotros no sabemos captar la predicación, no sabemos nosotros hacer captar la predicación, si nosotros no sabemos hacer captar la predicación a los oyentes, es que nosotros no somos buenos transmisores. Y entonces los receptores no van a guardar absolutamente nada. Entonces, hermano, nosotros ¿sabe cómo parecemos? ¿Se acuerdan de las radios que anteriormente una frecuencia bien modulada? Están aquí. Una frecuencia bien modulada llega lejos o se oye clarito, pero una frecuencia no bien modulada, hermanos míos, no se escucha más que el ruido. ¿Sí? Te enfada porque se va y ¿qué? Y se viene. Y muchas veces cuando no sabemos predicar es porque realmente nuestra frecuencia no está bien conectada entre el transmisor y el receptor. Por eso tenemos que aprender cómo predicar, cómo saber predicar. 3. Para preparar un mensaje correctamente, tienes que leer, estudiando. Fíjense, tienes que leer, escuche bien. Tienes que leer, estudiando y escudriñando bien el texto con un estudio profundo de lo que quieres transmitir a los oyentes. ¿Qué quieres transmitir en su mensaje? ¿Qué quiere que usted? Incluso hay lugares donde a mí, por ejemplo, en lo particular, se me ha acercado la gente y me ha dicho, hermano, mi pastor nunca ha predicado del infierno, nunca ha predicado del arrepentimiento. Y hay pastores que a veces, hermano, como ven a veces cómo predicamos, cuando me invitan a predicar, tienen una hojita y me dicen, hermano, sabemos de lo que usted predica, pero ¿por qué no me predica de lo que yo tengo preparado? Escuche bien y esto grábeselo bien, ningún pastor puede tener autoridad en usted de darle su tema para que usted lo predique. Cada pastor es responsable de elegir su propio tema. Cada predicador es responsable de predicar la palabra del Señor. Si el Señor le dice que hable del plan del arrepentimiento en ese instante, usted hágalo. Si le dice que va a hablar del infierno, usted hágalo. Usted obedezca a Dios, no a los hombres. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber cómo trazar, cómo escudriñar nuestros mensajes que vamos a predicar. Entonces, amados míos, les diré, hay que poner muchísimo enfoque. Luego le busca un título. Luego le busca un título. ¿A qué? A su predicación. Por eso nosotros, yo no sé si usted ha escuchado por lo regular, ¿cuántos de ustedes han escuchado los títulos de predicaciones que he predicado? ¿Alguien me puede decir una de las últimas predicaciones que acabo de predicar? Fe. ¿Otra más? Acabo de predicar algunas. ¿Se les olvida? A ver, ¿cuántos vinieron ayer? A ver la predicación de ayer.
Bueno, antier, el jueves. ¿Qué predicación prediqué el jueves? Ay de mí que soy pecador. O sea que hay títulos, y si ustedes se dan cuenta, cada texto que se predicó va enlazado el uno con el otro. Ustedes van iniciando a predicar. Ustedes aún todavía no saben cómo se forma una predicación. Pero ustedes tienen YouTube. Ustedes tienen el Facebook. Me tienen de amigo. Si realmente ustedes quisieran sacar una predicación de todas las que yo he predicado, usted puede sacar de allí una. ¿Sí? Pero en realidad ustedes nunca escuchan predicaciones de las que yo subo. Son raras las personas que yo veo de aquí de la iglesia. ¿Sí? Lo regular de aquí de la iglesia, ninguna ni tampoco ni siquiera le da un like. Pero son otras personas de otras iglesias que les llama la atención. Les he dicho a muchos de ustedes, compartan las predicaciones. No quieren predicar, compártanla. Al compartir la predicación, usted está predicando también. Pero ese es un enlace que tenemos para seguir predicando. Si los miembros de la iglesia no compartimos la palabra de Dios, es porque entonces el predicador, sea quien sea el que haya predicado, no tuvo buena recepción y a ustedes no les gustó la predicación que se predicó. Eso débenlo siempre dentro de ustedes. Y entonces vamos a ver, B, basándote en la base de tu texto ya preparado de inicio. Te vas a basar un texto. Y ese texto, hermano, te va a dar la pauta de predicar toda tu predicación. C, busca una introducción de inicio. Hay textos que se pueden buscar introducciones. Por ejemplo, vi una introducción cuando fuimos o más bien aquí también a veces he dado algunas introducciones. Las introducciones que yo doy son antes de empezar a predicar, para poder llamar un poco la atención de los hermanos. Hay una introducción que a veces yo hago, es la que, señores y señores, les ofrezco un viejo violín. Sí, la han escuchado a veces. O también a veces uso anécdotas o casos de los cuales se pasan en la vida. Entonces, hermano, hay que buscar una introducción si va relacionada al texto. ¿Sí? D, busca puntos principales, ilustraciones. Hay que ilustrar un texto. Por ejemplo, si yo voy a hablar, hermano, no dejes que el mundo, fíjese nada más, no dejes que el mundo te traiga, no dejes que el mundo te arrastre. Hay una anécdota o una ilustración que nosotros podemos hacer, lo que dijo aquel hombre, ¿sí? Dice, deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero no permitas que los pájaros hagan nido en tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una ilustración. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, vienen pruebas, vienen tentaciones, vienen muchas luchas. Ahora, Él no te está diciendo que alejes las luchas, no te está diciendo que alejes las pruebas. Las pruebas las vamos a tener todos, pero dice, no hagas que la prueba prácticamente te haga caer en derrota. Por eso dice, no dejes que los pájaros hagan nido sobre tu cabeza. Que no se anide, que no se anide, que hay una separación de todas esas cosas. Entonces, hermano, podemos ilustrar y buscar ejemplos. Ejemplos relevantes y finalmente la conclusión de tu mensaje. Practícalo antes que lo prediques. Hermana Juana, hermana Flor, hermana Nati, ustedes van a emprender a partir de hoy una experiencia nueva. ¿Sí? Van a empezar ustedes a
sacar un mensaje y ¿sabe qué van a hacer? Como yo lo hacía o como Vidal lo hace también. Yo lo hacía antes. Yo me imaginaba que yo estaba predicando y les empezaba a predicar y me grababa las predicaciones y yo las repetía una y otra vez, como si hubiera personas. Entonces, yo no sé si ustedes han visto, pero a veces también practico, hago mensajes a solas y yo estoy predicando como si hubiera harta gente y no hay gente, pero completamente estoy haciendo también una predicación, pero al mismo tiempo la expreso. Entonces, hermanos, debemos nosotros de practicar. Miren, grábese lo que le voy a decir hoy. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Miren, grabe sus predicaciones, grábelas. Es más, si usted canta, grabe sus cantos. Y cuando usted esté escuchando el cantante original y usted escucha su canto, usted dice, voy mejorando. Compare su voz con la otra. Sabemos que no va a ser igual, pero más o menos usted va a imitar al cantante. Pero si usted no se sabe escuchar, usted nunca va a aprender a escuchar a los demás. Tiene que aprender a escuchar para que usted también pueda enseñar a través de usted mismo o de usted mismo. Es importantísimo que nosotros practiquemos y nos sepamos escuchar. Ahí le va. Porque usted en su predicación o en su enseñanza, usted va a captar los errores que tuvo y usted va a decir, verdaderamente en esto me equivoqué, ¿sí? En esto estuve mal y esto lo voy a enmendar. Otra, quiero que usted use, esto es parte, estamos hablando de homilética, pero recuerde que la homilética, se los dije la vez pasada, va tomado también con la mano de la hermenéutica, va tomado también con la, se me fue ahorita la otra materia, pero van tomadas, pero también va la ética, ¿sí? Va la ética, hermano. Entonces, en realidad, la liturgia, recuerden que les dije la liturgia. Entonces, en realidad, hermano, y va el evangelismo también. Entonces, en realidad, que lo que les voy a decir, hay que tener ética. Y esto nosotros lo debemos de decir así. Cuando usted tome el micrófono, escúcheme bien, cuando usted tome el micrófono, va a iniciar el culto, o va usted a orar, o va usted a predicar, o va usted a pedir la ofrenda, qué sé yo, lo que se haga, usted debe de guardar una postura, hermanito mío, de respeto, una postura, porque los que están acá sentados, ellos están escuchando lo que usted dice, ¿sí? Y lo que usted hace, lo están mirando. Entonces nosotros, para poder llevar un buen mensaje, tenemos que guardar también respeto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a abrir un paréntesis. Cuando usted esté predicando, está predicando usted, cuando pasa y usted dice, si va a predicar, Señor, pongan atención a lo que voy a decir. Señor, te ruego que tú bendigas a mi hermano que va a exponer tu palabra. Te pido que tú lo uses. Te pido, Dios mío, que él sea completamente usado por ti y que cada palabra que salga de la boca de él sea con unción, sea para edificación, sea para reconstrucción y sea, Señor, para engrandecer tu nombre. Usted está orando por el siervo, está orando por el hermano. Si el hermano en la predicación cometió un error, que algo haya dicho y usted no le gustó, no lo interrumpa en la predicación. ¿Cuándo lo va a interrumpir? Por eso debemos de usar la ética.
¿Sí? ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando termina de predicación, captamos esto, hermano. No los puede explicar, pero con educación, no con coraje, sino para edificación. El error, se cometen errores a veces pequeños. A veces llegamos también a iglesias donde no hacen lo que nosotros hacemos. Guardan aún todavía muchísimo más respeto, tienen mejor compostura. Entonces, nosotros debemos de adaptarnos a los lugares donde estamos escuchando para poder aprender también, hermano, del mensaje que se predica en la iglesia. Si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres cantante y eres predicador, déjame decirte, en la iglesia donde tú vas, ¿sí? Y si la iglesia donde tú estás visitando, vamos a decirlo así, quieres participar y no te dan oportunidad, no lo hagas, no lo hagas. Sé humilde, mantente tranquilo. Tú eres líder y tú eres predicador, tú eres pastor en la iglesia donde tú te congregas. En las demás iglesias te van a dar la oportunidad siempre y cuando te conozcan y tengas una buena amistad con los líderes de la iglesia. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, hay que ser cautelosos y hay que ser muy minucioso en cada uno de estos, de lo que estamos mirando. Por eso es importante que nosotros, hermano, aprendamos cómo conducirnos dentro y fuera de la iglesia y cómo hablar fuera y dentro de la iglesia. Gloria a Dios. 4. Es lícito recordar que la misma Biblia nos enseña a buscar algunos títulos de predicación o de prédicas. Hay algunos ejemplos. Si usted abre su Biblia, en el capítulo 1 del libro de Génesis, lo primero que encontramos, ahí van a poner Génesis 1 ustedes, ¿sí? En el Antiguo Testamento, vamos a ver los ejemplos. No quiero que me lean el texto, solo quiero que me lean el encabezado antes del texto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice la creación. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de Génesis 1, sabemos que nos está hablando de la que allí tenemos. Quiero que ustedes se graben esto. Este es un título de un tema que usted puede ¿qué? Sacar. La creación. Entonces, hermano, hay que ponernos a pensar, ¿puedo sacar esta predicación? ¡Claro! Pero solamente tienes que buscar los demás ¿qué? Textos. Vamos a ver, la maldad de los hombres se encuentra en Génesis capítulo 6. Y usted va a ver que ese título tiene. ¿Sí? Eso dice en Génesis 6, ¿sí o no? Ese es otro de los temas. Ahora, ¿de qué se trata? Por ejemplo, ¿qué trata la maldad de los hombres? Y las hijas de los hombres, y cuando se multiplicaron los hombres, y habla de la multiplicación de los hombres, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, se enamoraron de los hijos de Dios. ¿Sí? Ahí viene en ese capítulo. Entonces nosotros nos damos cuenta, incluso del capítulo que sigue, nos habla de qué? ¿Sí? Del diluvio. Ese no lo tenemos ahorita. Pero sí tenemos Génesis capítulo 19, la destrucción de Sodoma. ¿Sí? Son títulos de los cuales encontramos en la Biblia y hay infinidad de títulos, pero estoy poniendo ejemplos para que usted se dé cuenta cómo usted puede predicar. Ahora vamos a ver Éxodo capítulo 3, ¿sí? Del siguiente que sigue, el llamamiento de Moisés. Usted va a ver que allí dice llamamiento de Moisés. Génesis, no, Éxodo capítulo 3. ¿Ya? La grandeza de Jehová, Deuteronomios capítulo 11. Pongan mucha atención de la cita que les estoy dando, porque acuérdense, les voy a dejar una tarea, un pequeño bosquejo de cada uno de esos títulos. Así que
Adelante. ¿Perdón? De los títulos que estamos mirando. La creación. Esto es lo que nos voy a dar. Uno, ¿qué es bosquejo? Cálmese ahorita. Nunca se adelante. Tranquilos. Tranquilos que ustedes van a aprender. Nuevo Testamento. Vamos a ver. Predicación de Juan Bautista. Mateo capítulo 3. Vamos con el Nuevo Testamento. Son ejemplos que le estoy poniendo de algunos títulos que están en la Biblia que usted puede usar para predicar. Predicación de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Tentación de Jesús, Mateo 4. Jesús sana a un paralítico, Marcos 2. ¿Ya? Nacimiento de Jesús, Lucas 2. Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Mire, hermano, usted puede sacar infinidad de predicaciones, o sea, de textos de aquí. ¿Sí? Por eso, tengan calma y ustedes van a aprender. Pero solamente quiero que ustedes tengan calma. No se precipiten, porque vamos por partes. Gloria a Dios. Debemos de saber, aquí vamos a aprender lo bueno. ¿Quieren saber predicar? Ahora vamos a saber lo bueno por ahí. Gloria a Dios. Debemos de saber el pretexto de la Biblia. ¿Qué es un pretexto? Hay algo que nosotros debemos de entender, hermano. Si ya tenemos nuestro texto, ahora vamos a ver el pretexto. Y aquí hay muchos de ustedes que usan mucho el pretexto. ¿Sí? Hermana Juana va a predicar mañana. Yo, hermano, yo voy a predicar si hay otros. ¿Sí? Salma, vas a predicar. Yo voy a predicar. No, que predique el hermano Vidal, pero yo no, ¿verdad? Siempre hay pretextos. Ahora vamos a ver en el punto bíblico. Dice, ¿qué es un pretexto? Escuchen bien, ¿qué es un pretexto? Motivo o causa simulada o aparente que se aleja para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado. Desobediencia relativo a las excusas. Motivo o causa simulada o aparente que se aleja para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado. Desobediencia relativa a las excusas. Es buscar una justificación evasiva de no cumplir lo que se ordena. De no cumplir lo que se ordena. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del pecado de Acán? El Señor dio una ordenanza, ¿sí o no? Él le dijo a Josué, vas a ir a conquistar a Canaán, pero no van a tomar nada del anatema. Nada. No van a traer ustedes absolutamente nada. Dios estaba dando una orden. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, alguien trajo del anatema al pueblo de Dios. Y hubo una causa, ¿sí o no? Cuando Dios había ordenado todo, ¿qué? Lo contrario. Entonces Dios, nosotros aquí encontramos un pretexto que Él usó. ¿Qué dijo? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo que dijo? Dice, vi 2 lienzos y vi las barras de oro y me los traje. Rellenó la ambición. Hermano, hay que tener cuidado.
Cuando Dios te está ordenando que no vas a tomar nada, no tomes. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl, ¿cuál fue? La desobediencia. Y él quería tomar el lugar que solamente lo podía hacer el profeta de Jehová, o sea, el profeta Samuel. Y él quiso hacer lo que él le daba su relegada gana. Él quería hacer lo que él quería, pues, en pocas palabras. Pero Dios le dijo, no, por cuanto tú no me has obedecido, ahora yo también te voy a desechar, ¿sí o no? Entonces, recuerde que cuando nosotros ponemos los pretextos, amado mío, déjeme decirle que siempre nos va mal. ¿Qué es un contexto en la Biblia? Vamos. ¿Sí? ¿Qué es un contexto de la Biblia? Un contexto asociable a un texto bíblico. Se refiere a la información social. Se refiere a la información social, cultural, histórica y literaria que rodea un pasaje bíblico. Comprender este contexto es crucial para una interpretación precisa del texto. O sea que usted va a buscar, en pocas palabras, ¿sabe qué vamos a buscar? Adornos, cómo adornar la predicación. Cuando canta un cántico el músico, luego dice, si yo le adorno, le pongo sus adornos, se oye aún todavía la música más que bonita. Entonces nosotros la predicación le tenemos que buscar textos adecuadamente al tema en el que estamos tratando y le vamos a adornar más. Hermano, es que no hay texto en la Biblia. Hay demasiados textos, ¿sí? Hay demasiados. Ahorita les voy a explicar les voy a llevar lo que es un bosquejo. Seguimos con el contexto. El contexto determina el significado tanto a nivel de la palabra, de oración y párrafos. Por tanto, tenemos que leer todo el libro donde aparece el texto, cuantas veces sean necesarios, y memorizar lo más relevante para nuestro sermón eficaz. ¿Se quedaron? Ok, pónganme atención. A ver, le voy a leer, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien claro. Un texto bien claro. El texto que usted más conozca, ¿cómo se llama? Un texto. Salmo 91. ¿Qué dice Salmo 91? Ya, nada más está ahí. ¿Verdad que no acaba ahí? Entonces necesitamos nosotros, por ejemplo, les voy a hablar de otro. Por ejemplo, Dios es amor. Dios es amor. Ahora, si nosotros vamos al libro de San Juan, Dios es amor. Primera de Juan. Nosotros vamos a ver en el capítulo 4. No, yo no quiero que veamos al versículo 8. Quiero ponerles un ejemplo bien claro. Si yo voy a hablar de amor, Dios es amor. Pero ¿cómo podemos explicar este texto? Más profundo. ¿Cómo lo vamos a profundizar? Tenemos nosotros que leer todo el capítulo para ver qué nos encierra más y qué nos enseña más de lo que nos habla del amor. ¿Por qué Dios dijo Dios es amor? ¿Por qué dijo Juan? Entonces nosotros vamos a ver, amados,
Primero empieza diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Y si se da cuenta, estos versículos no lo podemos usar en la predicación porque no coincide con lo que queremos hablar. ¿Sí me entiende? Por eso le estoy poniendo un ejemplo claro. Entonces, pero sigue diciendo, hijitos, si vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que no conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No podemos usarlo, pero sí podemos usar, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos estamos enfocando en esto. Ahora, si leemos todo, bueno, lo vamos a leer todo, porque el ejemplo es claro, lo que quiero decir. En estos se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Podemos pararnos allí y podemos anexarle, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios nos dio a Jesucristo para morir. Y allí mismo en Juan, los versículos que siguen nos hablan del mismo amor de Dios hacia nosotros. Entonces, amado, tenemos que conocer de qué nos habla un capítulo. Tenemos que conocer de qué nos habla el siguiente o el antes. ¿Para qué? Para ver si de allí podemos retomar también algunos versículos que nos sirvan para predicar. ¿Sí me entendieron lo que quiero decirles? Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, ¿qué es un hipertexto? ¿Qué es un hipertexto? Le digo, tenemos el texto, contexto, el pretexto y el contexto. Ahora vamos con el hipertexto. Un enlace, escuche lo que es un hipertexto. Un enlace que te lleva del texto a otro, ya sea histórico o literal, con profecías a otras profecías. Si nos damos cuenta, a ver, por ejemplo, del ejemplo que acabamos de ver, por ejemplo, de el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y dice, y en esto se manifestó que el Señor dio a su Hijo unigénito para que Él muriera por nosotros. Si ese versículo nos lleva ¿a dónde? A San Juan, ¿qué? 3:16, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos que buscar los mismos, ahora sí, los mismos hipertextos que nos lleven de un enlace a otro. A veces nada más por una palabra, por una sola palabra, nos enlaza a otro texto. Y este se llama hipertexto. Amados, vamos a seguir. Seleccionar una palabra del texto. Fíjense nada más. Seleccionar una palabra del texto y recibir información. ¿Sigo? Adicional, relacionada con esa palabra, como una definición o referencia relacionadas dentro del texto base. O sea que tu texto base no lo vas a perder nunca del enfoque de tu predicación.
Nunca. Pero sí vas a meterle un texto y otro texto para extender tu mensaje y saberlo desarrollar. Para eso se usa. Pero hay una palabra que no viene en su manual, lo va a apuntar. Exégesis. Exégesis. E-X. Se las deletreo. E-X-E-G-E-S-I-S. Exégesis. Tal vez nunca ha oído el nombre de esta palabra, ¿verdad? Es algo exagerado. Exégesis. Ahí va. Exégesis. Apúntelo, se los voy a... Es interesante con el apunte. Exégesis. Así, exégesis. Se las deletrié. Se las deletrié, hermanos. Es E-X-E-G-E-S-I-S. Se las deletrié. Exégesis. ¿Ya? A ver. X, E, G, E, S, I, S. ¿Ya o todavía no? Ok. Escriban, exégesis. Exégesis significa exposición o explicación. La exégesis bíblica ¿ya? Comprende el examen de un texto. Particular de las Escrituras. Para interpretarlo ¿ya escribiste algo? Correctamente. Punto. La exégesis es una parte del proceso de la hermenéutica. Hermenéutica con H, hermenéutica. ¿Ya? Que es la ciencia de la interpretación. Punto. Y aparte, una persona ¿se quedó, hermana Juana? ¿Ya sigo? Sí. Una persona que practica la exégesis se llama exégeta. Exégeta. E-X-E-G-E-T-A. Exégeta. Seguimos.
Punto y aparte. Hay un mandato para una buena exégesis bíblica. Hay un mandato para una buena exégesis bíblica. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Hay un mandato para una buena exégesis bíblica. Vamos a ver 2 Timoteo 2:15. Yo me lo sé, pero quiero que usted lo lea. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Dónde están las Biblias? Segunda de Timoteo 2:15. Entonces, ¿qué debemos de usar nosotros en nuestra predicación? Recuerden, texto, ¿sí? El pretexto, el hipertexto, el contexto, amados míos, y la exégesis. 5 cosas fundamentales para trazar bien nuestros mensajes, ¿sí? Entonces, hermano, ¿cuántos de ustedes quieren aprender a predicar? No es tan fácil. Si hay algo que le voy a decir es esto, hermano. Estamos viendo no crea que es la hermenéutica en su totalidad. Esto no empieza allí, Tuvimos que adelantarnos un poco, de verdad. Los manuales de hermenéutica son así de gruesos. Y nosotros que estudiamos en un instituto, muchas veces los teníamos que leer todos y hacer las tareas todas. Había noches que yo no dormía con tal de hacer mi tarea. De verdad. Entonces, hermano, no crea que es fácil. Dice la palabra de Dios que muchos hermanos escuchan la palabra. Escuche esto. Muchos escuchan la palabra, pero no todos los que escuchan están dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Y ahí le va. Si usted va a ver los 12 errores de cada discípulo de Jesús, se va a dar cuenta que usted mismo va a juzgar y va a decir, ellos no merecían ser apóstoles. Y si nos vamos a los profetas, también vamos a sojuzgar a los profetas y vamos a decir, ellos no merecían ser profetas. Algunos por su carácter, algunos por sus actos, ¿sí? Algunos, hermano, en realidad, por su forma de vivir o su forma de vestir, ¿sí? Entonces, en realidad, así como somos nosotros de juzgones, entonces, ni nosotros somos aptos para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Yo le diré, cada siervo de Dios tuvo un error. Cada uno de ellos tuvo errores. Mas sin en cambio Dios los puso ahí. Hoy usted puede haber, escuche lo que le voy a decir, puede ver pastores súper enojones. Y usted dice, ¿por qué está de pastor? ¿Se ha preguntado ustedes eso? ¿Por qué está de pastor? Porque ese pastor no lo llamó el hombre, lo llamó Dios, por su personalidad, como es. Y ahí le da, esos pastores más enojones, esos pastores con un carácter fuerte, esos pastores que nadie los quiere como pastor, son los que están más dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Entonces, hermano mío, lo único que puedo decirles que debemos de continuar esforzándonos y vamos a ver poco a poquito esta enseñanza. Usted va a aprender a predicar, usted va a aprender cómo hacer su mensaje, pero para esto necesitamos saber lo que necesitamos tener como armas para poder forjar un buen mensaje. Así como estamos, vamos a orar. Y le vamos a decir, Dios, gracias.
Gracias por la palabra. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por este estudio, esperando que tu grandeza y que tu amor, Señor, siga manifestando en cada corazón. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Epifanio, a mi hermana Flor, a mi hermana Nati, mi hermana Salma, mi hermano Vidal, mi hermana Juana, mi hermano José. Señor, que ellos se han estado esforzando para prepararse día a día y así trazar, como dice tu palabra, esos mensajes y no tengan de qué avergonzarse, Padre mío, sino que ellos enseñen con eficacia, que sepan cómo, Señor, blander esa espada, Padre Santo, que es tu palabra. Te ruego que cada uno de mis hermanos, Padre, sepa usar y trazar bien tu palabra de verdad, en el nombre precioso de Jesús. Santifícanos, Señor, en tu verdad y pon tu verdad en cada uno de vosotros. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios